Muy buenos días, profesora. El día de hoy a mi grupo y a mí nos ha tocado hablar sobre el fujimorismo, sus crisis políticas, económicas y sociales. Nuestro grupo está conformado por Camila Manchaca, Ingrid Ñato, Valeria Morales y mi persona quien les habla. Bueno, ahora sí, primeramente hablaremos sobre qué es el fujimorismo. El fujimorismo no es una ideología, es más bien una forma de hacer política aplicando el populismo y el abuso del poder. El fujimorismo es una corriente política personalista en torno a la figura del expresidente Alberto Fujimori y con su sucesora política Keiko Fujimori. Actualmente Alberto Fujimori se encuentra en la prisión por haber cometido muchos delitos, entre ellos está la violación de derechos, la corrupción y la usurpación de funciones, entre otros. Ahora les pasaré con mi compañera, quien les va a hablar un poco más sobre las consecuencias políticas que hubieron en ese entonces. Gracias. Y ahora vamos a hablar de las consecuencias políticas. El autogolpe del 5 de abril fue un golpe de Estado propiciado por Alberto Fujimori con el respaldo de las Fuerzas Armadas. El autogolpe de Estado del Perú de 1992, conocido a veces también como el Fujimorazo, fue un golpe de Estado propiciado el domingo 5 de abril por el entonces presidente Alberto Fujimori. También tenemos que él tenía el respaldo de las Fuerzas Armadas. Fujimori llegó a disolver el Congreso de la República. Se llegó a intervenir el Poder Judicial al Consejo Nacional de la Magistratura. También que hubo resultado fue el desmantelamiento del sistema judicial, que sucedió 4 días después, donde hubo persecuciones de miembros, secuestros, entre muchas cosas más. También tenemos que hubo la violación de los derechos humanos. El Justicia del Perú lo confirmó al sentenciar al expresidente peruano Alberto Fujimori. La condena que se le dio a él fue de 25 años de prisión por las diferentes violaciones de los derechos humanos dados que fueron durante su mandato. Fujimori, también pues de 70 años, fue hallado culpable, se le podría decir, por el juez San Martín, quien fue presidente de la sala. Llegó a señalar que había pruebas de crímenes de homicidio calificado y secuestro agravado, que configuran, según el derecho internacional, como crímenes contra la humanidad, entre más. A continuación podemos ver en la siguiente diapositiva 2 imágenes, las cuales en la primera aparece Fujimori y en la segunda un grupo de los pobladores o la sociedad. En la primera imagen es una portada de Fujimori cuando pasó al Fujishop, entre comillas. En la segunda imagen tenemos que es un grupo de la sociedad, la cual está reclamando sus derechos por los diferentes casos de desaparecidos que se pudieron haber en la época o en el momento. Consecuencias económicas entre 1990 y el 2000. Durante el gobierno de Alberto Fujimori se aplicó el modelo de política económica. Se intentó una reforma tributaria sin éxito y en el sector externo fracasó porque durante esa década nuestra balanza comercial fue negativa, es decir, las importaciones fueron mayores que las exportaciones. Crecimiento del negativo del PBI, Producto Bruto Interno, emisión monetaria inorgánica e hiperinflación, exoneraciones tributarias y déficit fiscal, balanza comercial negativa, no pago de la deuda externa y aislamiento financiero internacional, así como las reservas internacionales en rojo. Tenemos también que el caso de Fujishop, entre comillas, llegó a tanto que estuvo en los noticieros y también en los periódicos. Uno de los titulares como que más nombrado fue el día en el que Fujishop paralizó el Perú. Consecuencias sociales. Se estableció una legislación que amplió la posibilidad de contratar temporalmente, permitió jornadas extensas y facilitó el despido individual y colectivo. Herencia de ello es que actualmente el 70% de los trabajadores sea contratado temporalmente, que tengamos las jornadas laborales más extensas de Latinoamérica. El 37% de trabajadores
labore más de 60 horas a la semana, en muchos casos sin el pago correspondiente. Se implementaron mecanismos de formación laboral que permiten hasta el día de hoy el trabajo juvenil sin derechos laborales y ni protección adecuada. La legislación fujimorista permitió el despido arbitrativo, afectando la dignidad de los ciudadanos en los centros de trabajo. Muchos de estos trabajadores fueron despedidos a una edad avanzada y sin contar con derechos a una pensión. Bueno, aquí en esas imágenes podemos ver que Fujimori fregó el Perú. Aquí les mencionaré algunas de las cosas que pasaron en ese momento. Creó el despido arbitrario. ¿Qué significaba eso? Eso significaba que las personas podían ser despedidas en cualquier momento. También implementó el mecanismo de formación laboral. Luego también implementó las jornadas extensas. Las personas trabajaban más de 60 horas semanales. Luego creó la tercerización. Trajo como consecuencia el pago mínimo hacia las personas que trabajaban. Luego también aumentó los años para jubilarse. Luego también creó las servicios. ¿Qué significaba eso? Bueno, pues eso significaba que los derechos de las personas eran pisoteados por los sueldos, que no tenían derecho a estar en la planilla. Con todo esto nos damos cuenta que eso afectó negativamente a la población, ya que con todo esto, al eliminar la estabilidad laboral, las personas no contaban con suficiente dinero para poder sustentar a sus familias, y de esa manera ellos se veían afectados. Bueno, después de haber escuchado toda esta información sobre Fujimori, más conocido como el gobierno del Fujimorismo, daré una pequeña conclusión. Bueno, nos damos cuenta que durante el gobierno de Alberto Fujimori pasaron muchos sucesos. Alberto Fujimori también hizo muchas cosas buenas y cosas malas durante su gobierno. Algunas de esas cosas buenas que hizo fue, bueno, nos damos cuenta que cuando Alberto Fujimori toma el gobierno, lo toma cuando el país está en una crisis económica. Alberto Fujimori sale adelante tras esa crisis, termina con la hiperinflación, también se terminó con el terrorismo. Ahora veamos el lado negativo de este gobierno. Fue que Alberto Fujimori violó los derechos humanos, también hizo que los trabajadores trabajaran 60 horas semanales. Y bueno, nos damos cuenta que este gobierno de Alberto Fujimori es un gobierno muy polémico, en donde hay muchas cosas que discutir. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.